una actividad mirada que efectuado continuamos con la presentación de exposición del doctor Alan Perry. Bueno, ya ha sido presentado anteriormente, pero el doctor Alan Perry es actualmente decano de Economía de la Facultad de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica de Perú. Buenas noches, muchas gracias por la invitación a participar en este panel. Aclarar que no soy doctor, soy magíster, no hay la SUINER, no hay un proceso, especialización. Tengo dos de maestría, pero no importa. El tema de la situación y la crisis actual y las perspectivas es lo que nos convoca ahora. En los años anteriores hemos tenido un proceso de expansión, de crecimiento sostenido a tasas elevadas, con baja inflación, que estaba entre el rango meta del 3% o menos, con acumulación de reservas internacionales, con equilibrio en las cuentas fiscales, con equilibrio en las cuentas externas y con una tasa de incremento de la inversión, ¿no? Entonces, si uno ve las grandes brechas de la economía nacional, todas estaban en azul y tuvimos una bonanza sin precedentes en los últimos 50 años. Entonces, ¿qué pasó para que ahora estemos con una economía creciendo muy poco, con una inversión prácticamente paralizada, con un desequilibrio en la balanza comercial y en la cuenta corriente de más de 2 puntos del cuarto casi del Producto Bruto Interno, vamos a estar con desequilibrio fiscal, ¿no? Y bueno, lo que sí dicen es que vamos a mantener la tasa de inflación. Entonces, aquí hay factores estructurales de largo plazo y otros de corto plazo. Yo he hecho una excelente presentación, Germán, yo comparto la mayor parte de los puntos que ha hecho, los factores estructurales y de largo plazo. Entonces, para no duplicar y repetir, yo me voy a concentrar un poco más en los factores y mecanismos de transmisión del corto plazo. Yo coincido en que una de las razones fundamentales que han contribuido al estancamiento ha sido el cambio de la coyuntura o del entorno internacional. ¿Por qué? Porque las características de un modelo primario exportador o extractivista, como es el de la economía peruana y varios de los países de América Latina, cuando la economía mundial está creciendo, cuando las tasas de interés son bajas, tenemos crecimiento de los precios internacionales, crecimiento de las exportaciones que jalan la economía, más ingresos fiscales derivados de la minería, del sector primario que abona a las cuentas fiscales, ¿no? Y todos estamos contentos. Y cuando hay baja tasa de interés, los capitales, ¿no es cierto?, a nivel internacional tienden a venir a nuestras economías que tienen relativamente una tasa de interés mayor, o hay un reflujo y una atracción. Entonces, esa combinación, de un lado, de expansión y dinamismo, cuando la economía mundial está en crecimiento, y de afluencia de flujos de capitales, es lo que tenemos cuando el entorno internacional está bien. El entorno internacional ha cambiado. Estados Unidos entró en crisis, Europa se estancó, todos los indicadores, Obama dice: estoy feliz de haber recuperado la economía norteamericana de la crisis, y tiene razón, han hecho una gran tarea y ahora Estados Unidos comienza a moverse, pero todavía no a un nivel que jale, que sea la locomotora global. Europa está en crisis, ha venido lo de Grecia, que va a plantear una renegociación y vamos a ver qué pasa con el euro y con la Comisión Europea.
Europea, y ahí tienen para el rato. Porque España se viene, y Podemos, si gana Podemos, bueno, entonces empieza a moverse el tema europeo, no parece que en el corto plazo vaya a tener un gran dinámico. La China, que crecía a tasas de 10% al año, ha disminuido. Bueno, 6, 7%, pero estamos hablando de una merma del 30% del crecimiento histórico que ha tenido en los últimos 50 años. Y como recordaremos, uno de los ministros de Economía dijo que le prendía velitas, ¿no es cierto?, a los santos para que la economía china no se detenga, porque dependíamos de eso, porque si detenía la economía china íbamos a tener un problema serio. Entonces, China ha pasado a ser el principal socio comercial del Perú, prácticamente la principal fuente de inversiones, lo que era Estados Unidos hace 50 años. Entonces, y China es un actor cada vez más gravitante a nivel global. Entonces, ahí hay toda una discusión que se puede hacer de las tendencias y características, pero China está mirando más al mercado interno para crear una reactivación, y los flujos de inversión que tiene en el exterior son para tratar de conseguir sus materias primas, ¿no es cierto?, y alimentos, y cobre y otros elementos a escala planetaria, toda una estrategia global que está desarrollando. Lo menciono porque eso también es parte de la discusión, es decir, cuando se hable de las opciones alternativas, también tenemos que discutir con qué socios y aliados estratégicos a nivel global queremos priorizar la relación, ¿no? Queremos hacerlo con Estados Unidos siendo el patrón del siglo XIX o antes, o queremos, por ejemplo, generar una asociación estratégica con China, con el Asia, con los BRICS, en una nueva sociedad, aprovechando también que Brasil lo tenemos al costado y pensando desde, por ejemplo, una estrategia de integración sudamericana, en una opción de inserción internacional distinta. Lo menciono, pero digo, o sea, el entorno internacional es fundamental, y ese entorno internacional ha cambiado. No es la primera vez. En América Latina, incluso trabajos del Fondo Monetario Internacional, los clásicos de Lederman, Reinhardt y otros, mostraban en los años 90 cómo la afluencia de capitales a la región no tenía que ver con la estrategia de la creación de apertura que se había implementado, sino básicamente por las bajas tasas de interés que se habían dado a escala global y la afluencia de capitales que se estaba dando en nuestras economías. Entonces el entorno cambió, y una vez más el sueño dorado, así como tuvimos el sueño del guano de salitre, del caucho, de la harina de pescado y de los otros productos que lideraban la exportación, llegó a su fin. Y hoy, como en el pasado, hemos vuelto a desperdiciar una gran oportunidad, el ciclo de bonanza de 15 años, y no hemos diversificado, no hemos creado un nuevo paradigma, no hemos hecho, por ejemplo, como ha hecho Colombia, como ha hecho Ecuador, como ha hecho Chile, grandes obras de infraestructura en transporte, en energía, que son claves para sostener el crecimiento en el largo plazo. Mientras otros países sí aunque no hayan diversificado el modelo primario exportador totalmente, ¿no?, pero se han hecho grandes inversiones en infraestructura, en energía, que los ponen en otro pie y en otra condición para relanzar un ciclo de crecimiento, cosa que no hemos hecho aquí en el país. Entonces, se acabó el ciclo de bonanza y ahora vamos a tener una situación que difícilmente, ¿no?, vamos a poder reeditar. ¿Qué ocurre cuando la economía internacional se frena o hay un cambio de entorno? En primer lugar, caen los precios internacionales. Y al caer los precios internacionales, el volumen de nuestras exportaciones también se viene abajo. Y ya se ha explicado que es el caso del petróleo, la plata, el último reporte incluso del Banco Central de Reserva, el reporte de inflación, trae una serie de datos actualizados, pues todo se cayó. Y el petróleo también se cayó. Entonces, depende qué cosa exportemos.
La caída del cobre y de todos esos otros metales nos golpea muy duro, pero la caída del petróleo no, porque somos un importador neto de petróleo. Y lo que tenemos que preguntarnos es por qué, cuando el precio internacional del petróleo estaba a $100, nos subían la gasolina, nos subían el gas y todo lo demás todos los días. Hoy que se ha reducido casi a la mitad, seguimos pagando la misma gasolina, seguimos pagando el mismo gas, porque hay libre mercado. Pero es un libre mercado un poco perverso, ¿no? Cuando suben los precios de la comunidad internacional, suben. Y cuando tendría que haber caído y disminuido, porque se cayó el precio del petróleo en primer lugar, eso no ocurre. Se quedan los intermediarios, se queda la distribución, la concentración de los mercados y de los ingresos a la que hacía referencia Germán hace un momento. Entonces, caen los precios internacionales, disminuyen las exportaciones y entonces se genera un desequilibrio en la balanza comercial. Si sumamos este factor estructural de aumento de importaciones, de la propensión a importar, que se mencionaba hace un momento, bienes suntuarios, automóviles, bienes de consumo duradero y un conjunto de elementos, también bienes de capital, siempre está en la discusión, no, es que estamos importando bienes de capital, insumos intermedios que explicarán un buen futuro de la inversión y del crecimiento. Bueno, ese rollo puede haber sido válido hace 15, 20 años, ¿cierto? Podemos discutir, pero ahora este tipo de importaciones se ha mantenido mientras que las exportaciones cayeron. Entonces hemos pasado a estar en rojo por primera vez en 10 años, por primera vez, y ese desequilibrio ha aumentado en 2014. Entonces el tema es un desequilibrio en la balanza comercial y de cuenta corriente, porque capitales de corto plazo o pago de intereses de la deuda han aumentado. Que claro, el Banco Central dice, no importa, porque el desequilibrio en cuenta corriente se compensa con la entrada en la inversión directa extranjera por los capitales de largo plazo. Bueno, a nivel agregado todavía no sigue siendo cierto, aun cuando hay un cierto estancamiento también de esa inversión extranjera. Pero lo que hay que mencionar es que si la inversión privada, la deuda pública, no ha aumentado dramáticamente, sino que se han hecho operaciones de recobro, bueno, habría que discutir en qué condiciones y todo eso, la deuda privada externa ha aumentado exponencialmente. Entonces, eso incluye empresas, incluye también bancos. Entonces, se está introduciendo una fragilidad en el sistema financiero que no había anteriormente. Entonces, al déficit de la balanza comercial le añado una mayor fragilidad en estas cuentas financieras. Todavía no son de alarma en rojo inmediatas, pero sí que debe llamar la atención para no continuar en esa dirección. Entonces, ¿qué ha ocurrido? El cambio de la política monetaria por el lado financiero, estamos hablando del lado comercial o del sector real, caída de los precios, caída de las exportaciones, desequilibrio de la balanza comercial. Por el lado financiero, esa tasa de interés o esa política monetaria que era el mito lo que sea necesario para salir de la crisis en el caso de Estados Unidos, cambia. Y entonces lo que se espera es que la tasa de interés internacional va a subir, está subiendo. Y al subir la tasa de interés internacional, entonces los capitales ya no van a ir a los mercados emergentes en la misma medida que estuvieron llegando en los años previos. Entonces, al golpe en el lado comercial va a venir un golpe en el lado financiero. Incluso capitales de corto plazo que están saliendo, o que han salido de la economía nacional. Y son los de largo plazo, la inversión directa extranjera, los que han compensado las cuentas. Entonces, claro, uno dice, tengo más de 60.000 millones de reservas internacionales. Es verdad. Tengo una posición de cambio del Banco Central todavía que cubre muchos meses de importaciones, que también es verdad. Pero ese es el agregado. Lo que quiero señalar es que por primera vez en muchos años tenemos esas cifras negativas y esas tendencias que hay que atender.
que no puede persistir en el tiempo, porque nos va a traer mucha complicación. Pero no solo tenemos un desequilibrio externo y un incremento de la deuda privada de corto plazo, sino que el producto ha disminuido, está creciendo ahora de 8, 9% a 2%, 1%. En los trimestres anteriores, trabajo de unos seminarios y otros de la CUR ya mostraban, ¿no es cierto?, cómo cuando acá se hablaba no pasa nada, estos agoreros que hablan de que se está estudiando la economía, ellos mostraron que ya había, ¿cierto?, una recesión si uno tomaba el PBI desestacionalizado. Entonces ya había síntomas de alarma que fueron relativamente tempranos. Entonces, ¿qué cosa es lo que hizo el gobierno? El gobierno primero dijo, no pasa nada, entonces no hay que hacer nada. Y después dijo, bueno, habrá que hacer algo. Se demoró en responder y tomó algunas medidas que no necesariamente, pues, hablan hasta de 4 paquetes, uno que está en el Congreso, el último, que están esperando que lo aprueben. Pero se han concentrado por el lado de la oferta. O sea, cuando hablan de la tramitología, la permisología, han inventado nuevos términos para decir, hay mucho trámite. Entonces, ¿qué han dicho? Lo que hay que hacer es, como la inversión se cayó a cero, la inversión privada se ha caído absolutamente. Y así como están los temas de precios internacionales o la rentabilidad que señalaba Germán para el caso de la minería, está también lo que Keynes hablaba de los animal spirits, ¿no? O sea, el tema de las expectativas. Entonces, cuando hay ruido político, cuando hay complicaciones o cuando hay expectativas de que los mercados no van a continuar creciendo o que la coyuntura ha cambiado, la gente prefiere esperar y no invierte. Entonces, las expectativas de inversión de estas encuestas que hace el Banco Central, ahora ya han salido en el reporte de inflación que están positivas, pero en la revisión anterior, más bien la cosa había cambiado. Entonces, ese elemento de la caída de la inversión ha sido fundamental. Entonces, ellos han dicho, tenemos que hacer que esa inversión aumente. Y ellos creen, o quieren hacernos creer, que la inversión va a aumentar porque se reducen algunos trámites, porque se da la ley Pulpín, porque se relajan estándares ambientales y laborales. Entonces, sí, tú le pagas menos a los trabajadores porque esa ley no ha sido para la pequeña y mediana empresa, sino para la gran empresa, no ha sido para la misma. ¿No? Entonces, en planilla, que te ahorro unos cuantos soles, ya invierte más plata. Ese ha sido el objetivo. Y los estándares ambientales igual, relajados, ya no con el rigor, cambiando, creando ahora el Ministerio de Energía otra vez, asume funciones que iba supuestamente a tomar el Ministerio del Ambiente, etc. Es decir, el tema de esperar que se le... Pero no se ha actuado sobre la demanda. Por ejemplo, se han negado de plano a subir el salario real, cuando el salario real es de los más rezagados en América Latina, el que está en el mundo. Entonces, cuando dicen hay sobrecostos laborales y en los debates que hay en la televisión, yo invitan a los que saben que van a contar el mismo rollo, nada más. Pero los sobrecostos laborales, ¿qué sobrecostos laborales? Cuando dicen, no, pero en Estados Unidos no hay CTS, no hay estos elementos. Pero ¿cuánto ganan por hora en Estados Unidos? ¿Y cuánto ganan por hora en todos los otros países de América Latina? Bueno, si yo gano como ganan allá, no me importa, pero hay seguridad social, hay otros elementos, los sistemas de salud y otros que están cubiertos. Y cuando se menciona China, llegan al extremo de mencionar China, ¿no? Pero en China no hay. En China, pues el Estado todavía sigue siendo dueño de la economía, los servicios son gratis, etc. Es otra economía. China todavía quería porque lo reconocen como economía de mercado en las negociaciones internacionales. Entonces no podemos comparar eso. Entonces lo que quiero decir es, salario real
había forma y dijeron, no, ya lo subimos al entrar al gobierno, ¿no? Pero si uno compara, los informes de la Organización Internacional del Trabajo lo muestran, es de lo más bajo de América Latina. Entonces hay que juntar todo, sobrecostos a salario real, en términos netos, ¿cómo estamos? Y cómo estamos, no somos pues, los más altos de América Latina. Ecuador tiene un salario real mucho más alto, Bolivia. Claro. No tenemos que compararnos con Brasil porque, u otras economías porque ya nos vamos a deprimir. Tampoco el tema del IGB. Se habló de la posibilidad de reducir el impuesto general a las ventas no es el momento, dijo el ministro Segura, no es el momento todavía en términos de ver si eso iba. Y por el lado de los impuestos se han condonado deudas tributarias, pero no a nosotros, no a las empresas que son relativamente importantes. Entonces, ese tema de entrar o de algún mecanismo por el lado de la demanda en la política fiscal no se ha dado y no se dio. Y por la política monetaria lo que estuvieron haciendo fue los encajes, la política de encajes, la tasa de interés estuvo prácticamente fija, recién la han movido ex post, porque se viene la recesión, entonces ha bajado un poquito la tasa de interés, y coincido en que la política cambiaria no ha sido buena. O sea, han preferido tenerla más o menos, porque claro, el argumento es debemos evitar grandes fluctuaciones o volatilidad del tipo de cambio real. Yo creo que es correcto, pero el tema es a qué nivel, ¿cierto? Y si uno ve el tipo de cambio multilateral o la relación con otros países, o cuánto aumenta el tipo de cambio comparado con todas las economías han devaluado por lo que está pasando con el dólar, por lo que está pasando en el mercado financiero internacional, y esto va a subir. Entonces no conviene frenarlo, o sea, conviene evitar fluctuaciones bruscas de fuerte. ¿Por qué? Por el descalce cambiario, ¿no? O sea, que la gente que tiene deudas en dólares y gana en soles, eso, y todavía el porcentaje importante de la economía dolarizada, puede crear un problema si hay un aumento súbito y dramático del tipo de cambio. Pero si es un aumento moderado o más o menos ordenado, favorece el aumento de exportaciones, particularmente de las no tradicionales, y podría contribuir a solucionar o a disminuir el desequilibrio en la balanza comercial, que es el que estamos teniendo en este momento, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las proyecciones que ha hecho el Banco Central? Han dicho, vamos a crecer más que el promedio regional, vamos a tener la inflación más baja de la región. Esa obsesión con la inflación, estamos con el problema de la recesión, están pensando en que si la inflación va a ser 2% al año. Tenemos que ver cómo no se para la economía, la industria, todos estos sectores que han sufrido mucho en este último periodo. Y lo que dicen es que se va a mantener inversión directa extranjera, que va a haber una recuperación de la producción primaria, de las exportaciones y de la inversión. Pero no sabemos cómo, digamos, porque por lo que hemos señalado, si las exportaciones son fundamentalmente primarias y las tendencias de los precios no van a revertir esa tendencia a la baja que se ha producido, va a ser muy difícil que esto se cambie en el corto plazo, ¿no? Y la recuperación de la inversión es algo que ellos están proyectando, pero no olvidemos que este es un año electoral y que estamos viviendo un gran ruido político. No necesito expresar eso. Es una situación muy complicada, incluso con acusaciones casi directas al más alto nivel gobierno. Entonces, es muy difícil que en ese contexto, y ya lo han dicho algunos, vaya a haber olas de inversiones sustantivas en el corto plazo. La gente debe esperar, porque es un año, falta un año para las elecciones, un año y 2 meses, dicen año y medio en abril, no falta nada. ¿Y quién va a entrar
¿Cuál va a ser? Sabemos que no se va a quedar esta administración, salvo que se ocurra algo extraordinario, que la lista de gobierno se mantenga en el poder con otro candidato. No digo nada, pero bien. Si todas las tendencias se dan, no van a seguir, ¿no es cierto? No van a seguir, entonces tiene que entrar otra opción, pero hasta que eso no se defina, difícilmente va a haber una inversión. Hay un déficit en el sector público no financiero de 2 puntos del Producto Bruto Interno. Y entonces ellos dicen, no, ¿saben por qué es ese déficit? Porque hemos dado una serie de exoneraciones para promover la inversión. Y entonces eso es temporal. Puede ser, pero yo no creo que eso sea 2 puntos del producto. Lo que también tenemos que decir es que al haberse caído los precios internacionales, haberse caído las exportaciones y los ingresos mineros, que son claves para el aporte de impuestos, se han caído. Y se ha caído también el canon. Y las regiones tienen menos recursos, ¿no?, que en el periodo anterior. Entonces, también tenemos que ver, aparte de las medidas, esta tramitología que ha dado el gobierno, esta tendencia del cambio de la cultura internacional y el fenómeno que hemos señalado hace un momento, ¿no? Entonces, en suma, bueno, el déficit de cuenta corriente dicen que se va a mantener alrededor del 4.4% del producto. Yo he traído acá y voy a dejar el reporte de inflación ahora de enero que han presentado Velarde como un documento que lo tengan aquí a mano. Pero entonces, aún ellos en su proyección más optimista señalan que esos desequilibrios van a permanecer. ¿Y qué van a hacer para revertirlos? Cuando le preguntan al ministro de Economía, que ahora fue el chaperón de un ente funcionario del OECD, ¿no?, para presentarlo, decir, oiga, mira, la OECD, vamos a estar en primer mundo, ¿de acuerdo? Porque vamos a entrar a la OECD. Dijo, bueno, estamos esperando a ver que el paquete de medidas que hemos dado en el Congreso, o sea, no piensan hacer nada. Y como sabemos, o sea, salvo que hay un shock de inversión privada, si no se hace nada, no se va a revertir la situación. Y no tienen ninguna intención de aplicar alguna política de demanda, ¿no? Y me parece que vamos a tener allí un problema. Entonces, en suma, en el corto plazo, primero dijeron no hay problema, después reaccionaron tarde, y cuando han reaccionado con las medidas equivocadas, que no han revertido la situación. Y no la van a revertir, ahora me equivoco, no creo que van a revertir. La tramitología, todo eso, sí, está bien, pero eso es mediano y largo plazo, eso no es en el corto plazo, para reactivar y mover la economía. Y en segundo lugar, en términos estructurales, lo que se hace es profundizar el modelo en curso, primario importador, neoextractivista, de concentración y de beneficio a las grandes empresas. O sea, con el pretexto del corto plazo, han tomado medidas estructurales que profundizan el modelo en curso. Relajamiento de estándares laborales, relajamiento de estándares ambientales. Han dado una ley que ya se está advirtiendo que puede crear un conflicto como el que se dio en Bahía. O sea, el tema de las tierras, el tema de la comunidad, son situaciones muy delicadas que en el marco de esta coyuntura que todo el mundo estaba apoyando la derogatoria de la ley Pulpín, lo sacaron, entre gallos y medianoche. Así como sacaron la ley Pulpín, sacaron otra entre gallos y medianoche, o rápidamente o casi sin debate en el Parlamento, con un Parlamento que dependiente del poder ejecutivo. Entonces, es una situación bien complicada. Y con eso termino, porque no es solo qué política económica alternativa se puede plantear, que hay instrumentos, hay mecanismos, hay propuestas que han sido hechas para el corto plazo y para el mediano plazo, ¿no? Sino, depende de la decisión política. Pero si hay un deterioro del escenario político, si el deterioro existente se agudiza, podemos estar entrando en una situación bastante complicada, y me parece que hay una ceguera del gobierno
sustancial. Yo me emocioné el fin de semana cuando el presidente dice, hago un llamado a la unidad, vamos a convocar al diálogo, y ya por fin, ya van a reunir, vamos a discutir. Y él tendría por qué perseguir el diálogo y discutir ahí si cambian gabinete o no cambian gabinete. Y después va a una región y dice, el descontento está solo en Lima, no pasa nada. Francamente, entonces yo dije, no, ya, ahora hay que aprender una reguita. Ya no para que no se pare China, no para que lleguemos a las elecciones de la transición adecuada.